¿Qué hubo? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Literatus número 74 de este podcast dedicado al género del cuento y en el cual se habla sobre la vida fantástica y muchas veces trágica de los y las autoras que le metieron duro a esto de la literatura, y en el podcast que también se hacen entrevistas que se llaman Uno contra Uno, que en el episodio de hoy precisamente vamos a estar en uno de estos espacios del uno contra uno. Oiga, mi nombre es Federico Baraya Galán, o el man de los cuentos, y firme en la consigna, todavía acá les tengo que dejar la cuña porque les quiero recordar que todavía tengo cupos para el taller de cuento de Literatus. Solo hago estos talleres 3 veces al año, esta va a ser la segunda ocasión de este año. Entonces, si usted quiere aprender la técnica detrás del cuento, ¿qué es eso de la técnica? ¿Cómo se escribe un cuento? ¿Qué es eso de la teoría pigliana y demás? ¿Cómo se construyen los narradores? ¿Desde dónde se narra? ¿Para qué sirve la tensión? Y, por supuesto, si usted quiere narrar sus propios relatos, esas historias que lleva por dentro, pues no se pierda esta oportunidad. Si quiere más información, escríbame a mi Instagram, que es federico.baraya, o a mi correo, que es federico.baraya@gmail.com, y yo siempre estoy atento por ahí, entonces yo les respondo casi siempre con mucha prontitud, y les paso todos los santos y señas para que no se quede con las ganas o las dudas de cómo es el taller de cuento de Literatus, que les prometo está de lujo, está muy bacano. Ahora sí, no quiero gastar más tiempo ni que ustedes estén a la espera, porque el episodio de hoy, o la entrevista que les traigo hoy, es un capítulo tan bárbaro, de verdad. Yo le agradezco de antemano muchísimo a Planeta y a Tusquets por darme la oportunidad de sentarme a hablar media hora más o menos con el mismísimo Fernando Aramburu. Acá tengo su libro, es un libro de cuentos increíble del que ya vamos a hablar. Fernando Aramburu es escritor español, mejor conocido por esa novela que se llama Patria, la cual ha sido traducida a más de 34 idiomas, y como dije en el video para la comunidad de Patreon sobre mis lecturas de abril, que cada tanto dejo mis lecturas, pues en abril leí 5 libros, y de esos 5 libros, sin lugar a dudas, el mejor que me leí fue Hombre Caído, de Fernando Aramburu, porque es una locura. Estos 14 cuentos tienen un interés particular que no es cualquier cosa. Hay muchas formas de abordar los cuentos, ¿no? Uno puede tener como intereses estéticos, conceptuales y demás. Yo siento que Fernando Aramburu tiene un interés muy particular, que es contar buenas historias. Historias que lo tengan a uno ahí pegado a cada una de las frases, esperando a ver qué es lo que va a suceder. En estos cuentos además nos introducimos en los callejones más bajos de la humanidad. Tiene personajes que son muy cotidianos, pero que también dejan ver la bajeza del ser humano. Entre esos tengo varios cuentos que a mí me gustaron muchísimo. Uno de ellos es un personaje, pues está con la consigna de que quiere suicidarse, y lo que encuentra de las personas a su alrededor, en vez de decirle no hombre, pero ¿cómo va a hacer eso?, la gente simplemente dice pero ¿para cuándo? Te estás demorando mucho para suicidarte. Y lo que pasa con estos cuentos es que uno cree, porque, o por lo menos yo siempre soy muy inocente, digo, ya sé para dónde va el cuento, y una página después Fernando Aramburu le mete un giro dramático que uno no se ve venir, y pimba, todo cambia de repente y uno ya no sabe para dónde van los cuentos y simplemente quiere terminarlos. Los 14 relatos que están acá y de los que vamos a hablar ahorita con Fernando Aramburu son increíbles, son muy poderosos, y por supuesto, él es un maestro de la escritura, lo que él llama la cocina de la escritura. Entonces también vamos a hablar sobre los diálogos poderosos, sobre cómo hizo escenas llenas de maestría, de humor, y pues también cómo hace para meter esos giros inesperados que lo dejan a uno totalmente perdido. Como les digo, para mí fue un honor charlar con él, y espero que ustedes también disfruten de esta charla. De antemano les pido excusas porque las primeras 4 preguntas, debido al nerviosismo que me cargaba ese día, tuve un pequeño problema con mi micrófono. El de él estaba perfecto, pero son solo las primeras 4 preguntas. Después ya el audio está perfecto, entonces espero que sepan perdonar eso. Sin más, bienvenidos y bienvenidas.
Fernando, qué placer tenerte acá, estoy muy feliz de que estés acá en Literatus. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo acá en Bogotá? Bueno, estoy bien, llevo el tiempo suficiente como para haber superado el cansancio a causa del cambio de horario. Me hablaron de un fenómeno local llamado soroche, Claro. que no he percibido. Afortunadamente no he tenido nunca problemas respiratorios. Así que estoy estupendamente bien, bien acogido, bien tratado. Fantástico. ¿Primera vez en Colombia o ya habías venido? Yo visité Colombia con ocasión del Festival Hey Claro. hace unos años, pero no pasé por Bogotá, sino que fui directamente a Cartagena de Indias. ¿Y acá en Bogotá te ha dado duro la altura o no? No, nada, para nada. No, no tengo problemas de ese tipo. De hecho, no he notado la altura y estoy alojado en el piso superior de un hotel de 16 plantas. Ningún problema hasta el momento. Bien. Bueno, hoy vamos a hablar de tu último libro, que es un libro de cuentos que se llama Hombre Caído, que es un libro completamente espectacular. Pero antes de empezar a hablar del libro, yo quisiera preguntarte algo, y es que por ahí estuve haciendo unas investigaciones y oí que en algún momento tu papá trató de sobornarte de alguna manera porque te veía leyendo mucho. ¿Cómo es eso? ¿Cómo fue esa historia? Bueno, esto es una historia de adolescencia. Yo pasé de la noche a la mañana de ser un niño movido, inquieto, nervioso, que pasaba la mayor parte del día en la calle con sus amigos, a convertirme en un muchacho recluido al que le dio de pronto por leer libros, y ocurría que en ocasiones venían mis amigos a buscarme a casa y sin embargo yo no quería salir porque prefería quedarme a leer. Y en una ocasión, efectivamente, mi padre, seguramente inducido por mi madre, me convocó en la cocina y me propuso, a cambio de 200 pesetas, una cantidad no espectacularmente grande, pero suficiente para que un muchacho lo pasara bien, a cambio de 200 pesetas me propuso que saliera con los amigos. Quiero decir que mis padres se preocupaban, creyendo que yo me estaba convirtiendo pues, en un chico raro, asocial, de trato difícil. En cualquier caso, un muchacho como ellos no habían conocido nunca, ¿no? Y sin embargo, yo sabía lo que hacía, yo sabía que había encontrado un camino nuevo en mi vida por el que he seguido hasta ahora. Ese camino que empezaba con la lectura de los libros es el que, andado el tiempo, me ha traído a Bogotá en estos momentos. Bueno, ¿y cómo llegas tú a la lectura? ¿Es algo que hacías desde muy pequeño o No. llegas más adelante en la vida? Quizá no esté de más aclarar que yo procedo de una familia humilde en la cual pues, no había una presencia sustancial de la cultura. O dicho de otra manera, en mi casa no había libros, no había una biblioteca. El primer libro que entró en casa lo llevé yo, libro literario. No me refiero a los libros de la escuela o a un libro de recetas de cocina o cosas así. Y el primer libro que yo leí en la vida fue por obligación, como tarea escolar. Fue Lazarillo Tormes, un libro del siglo XVI, que tuve que leer a la edad de 10, 11 años, a la fuerza, que me supuso una bofetada del profesor y que no me suscitó un amor inmediato por las letras. Necesité aún un tiempo hasta empezar a leer libros por voluntad propia. Pero una vez que desarrollé o descubrí esa voluntad, ya no me detuve nunca más. Bien, o sea, la llegada fue después y no fue pues, de muchas maneras gracias. La llegada fue hasta cierto punto traumática, pues me generó un movimiento en contra de la literatura y de los libros. Pero no me duró mucho, afortunadamente, porque después cambié de colegio y la vida me deparó un profesor adecuado en el momento adecuado, que además era muy aficionado a la lectura, que nos contaba los argumentos de los libros que él leía, prestaba libros. Y yo le debo a ese hombre la afición a la lectura. Además había en el pasillo, en el corredor del colegio, había una vitrina con libros
una mini biblioteca, por así decir, a disposición de los alumnos, y quien quisiera se podía llevar a casa un libro, leerlo y devolverlo, pero vamos a decir, ni siquiera hacía falta anotar en una tarjeta, en un afiche, el nombre, la fecha del préstamo, ni nada de esto. Y se estableció entre los alumnos una especie de rivalidad, Claro. por ver quién leía más libros, por ver quién leía los libros más gruesos, y eso fue muy estimulante para mí. Entremos ahora sí a hablar de Hombre Caído, que es el libro que nos trae hoy pues, a esta reunión, a esta entrevista. Yo quisiera saber cómo nació este libro, porque he oído que a ti uno de los géneros que más te gusta escribir es el cuento. Bueno, ¿Por qué te gusta mucho escribir el cuento y por qué nace o cómo nace este libro? bueno, antes de responder voy a ser sincero y te diré que no siempre sé por qué hago las cosas, pero para eso tengo la intuición, que me ahorra mucho trabajo. Okay. Es decir, que no me planteo como el jugador de ajedrez el siguiente paso que voy a dar, previendo unas posibles consecuencias. Bueno, toco diversos palos literarios, no dejo de lado la poesía, aunque llevo bastante tiempo sin escribir poemas, pero la necesito, la busco en la de otros y a veces analizo. Por supuesto la novela. La novela significa para mí principalmente oficio, que me impone un horario, un método de trabajo, una documentación previa, etc. El trabajo puramente gozoso para mí es el de la escritura de cuentos. Y sobre todo es escritura a ciegas, es decir, no los diseño, no los planeo, no hago un resumen previo del argumento, ni siquiera necesito conocer el final, cosa sin la cual no emprendo nunca una novela, con independencia de que después en el curso del trabajo yo cambie el desenlace, porque tal vez he encontrado uno mejor, simplemente por eso. Entonces, digo que es trabajo gozoso porque, vamos a decir, sigo como un instinto creativo, me dejo llevar a partir de un estímulo que a veces es muy pequeño. Pero ese estímulo muy pequeño, ¿qué es? Porque muchas veces se habla Una como imagen, una imagen, por ejemplo, exacto. Una imagen, una fotografía, una impresión habida de repente en la calle, una cara, una conversación, algo que supone el cabo de un hilo tirando del cual, caramba, está surgiendo una historia o una doble historia, estas cosas, ¿no? Y a menudo me ocurre que en un momento determinado llego a un pasaje en el que descubro de golpe que ese es el desenlace, que todo llevaba a eso, que no merece la pena continuar, que he llegado a un momento en el que los lectores pueden idear o imaginar cómo sigue esa situación, o tal vez ya cierra de una manera adecuada, posiblemente no explícita, lo que se ha contado previamente, ¿no? Y nunca abordo la escritura de cuentos como tarea secundaria, entre otras mayores, en absoluto. Es un género que requiere momentos de gracia creativa. Yo puedo tener un mal día escribiendo una novela, me noto torpe, he dormido mal, estoy soñoliento. Bueno, como veo que no estoy lo suficientemente ágil o lúcido, pues hago preparativos, repaso algo que hice anteriormente. Entonces es otra manera distinta, claro, ¿no? En el cuento no, en el cuento cada frase tiene que provenir de un estado creativo favorable. Bueno, ¿y cómo es ese proceso de escritura? Porque uno ve muchas veces que hay escritores que dicen, no sé, yo soy escritor de madrugada, yo soy escritor de noche. ¿Cómo es en tu caso? Bueno, yo soy una persona que lleva un tipo de vida muy ritualizado. Es decir, que repito los mismos actos cada día a la misma hora. Adoro la rutina, la monotonía, la falta de sorpresa, la falta de aventuras. No exijo a nadie que copie mi modelo monótono de vida, pero a mí me viene bien porque de esa manera me mantengo productivo, ¿sí? Y con los cuentos pues me ocurre aproximadamente lo mismo. Es decir, yo empiezo en una hora determinada del día, cumplo una serie de ritos, por ejemplo, pues
tomo un determinado alimento a una determinada hora, un café en un momento también concreto. Esto no solamente me permite mantenerme productivo y tener como un dominio de mis propios actos, sino que sé en todo momento en qué lugar de la tarea diaria me encuentro. Y eso a mí me ayuda mucho. O sea, cada escritor es un mundo distinto, y hay otros que prefieren, no sé, pues escribir cuando les viene la inspiración o cuando tienen una determinada disposición, y yo de alguna manera gestiono el trabajo combinando lo que es el trabajo fijo con los buenos momentos creativos en los que el cerebro, hombre, de repente empieza a darme, me da frases, me da ideas. Y esto se puede suscitar también de una manera un tanto artificial, no con drogas, claro, ni con tabaco, que no fumo, ni con un exceso de café. Pero a veces, yo qué sé, una manzana que tiene un efecto euforizante para mí y me garantiza unos 40 minutos fértiles, o una ducha en un determinado momento de la jornada, que produce también como un despertar físico. Entonces, esto me ayuda mucho, ¿no? Bueno, Y después, eso sí, yo necesito olvidar el cuerpo. Bien. O sea, yo no puedo tener hambre ni sed y escribir. Un dolor de cabeza o algo. Entonces yo le doy al cuerpo lo que necesita para que después me deje en paz y yo me convierta en 2 manos, unos ojos y un cerebro. Y más no necesito. Bien, listo. Tengo entendido que tú quieres tener como un gran tomo de cuentos, ¿no? Y que esto viene como a ser parte de ese gran proyecto. Exacto. ¿Cómo es eso del gran tomo de cuentos? Bueno, yo trabajo también por ciclos, ¿no? Pues soy autor de una trilogía de novelas, etc. Bien, en el caso de los cuentos, el proyecto prevé la escritura de un único libro de cuentos a lo largo de mi vida y mientras la salud no me abandone. De ese libro, que probablemente será grueso, ya con lo publicado ya el libro grueso, ofrezco cada cierto tiempo una muestra, una selección. Por eso, por ejemplo, me siento liberado de este supuesto dogma según el cual los cuentos de un libro tienen que tener algún tipo de linealidad, claro, de punto común. A mí eso me parece una chorrada, a menos que esa continuidad, esa semejanza de historias, de tonos, venga requerido por el propio proyecto, pero no es mi caso, ¿no? Entonces, hacía 13 años que yo no publicaba un libro de cuentos, pero desde entonces yo no he dejado de escribir cuentos. Los cuentos se van amontonando, están en reposo, vuelvo a ellos y transcurridos los años, de todo lo que hay ahí, en el cajón o en el documento del computador, hago una selección. Selecciono los que me parecen los menos malos. También acudo al criterio de personas de mi confianza. Tengo la costumbre de nombrar el conjunto con el título de uno de los cuentos y van al editor. Bien. Pero en este, a pesar de que, claro, no tiene esa línea narrativa que acompaña todos los cuentos, sí vemos muchos temas en común, ¿no? Uno de esos es la bajeza a la que llegan muchos personajes. ¿Encuentras también el cuento como una oportunidad para explorar eso en los seres humanos y en tus personajes? Por razones que no alcanzo a explicar y que no me importan demasiado, cuando escribo cuentos tiendo a las historias más crueles, más oscuras, más venenosas, más tóxicas. ¿Por qué? No lo sé. Quizá el género, por su brevedad, por sus dimensiones no excesivamente largas, me induce a ese tipo de historias, ¿no? Lo que sí sé es que no tengo un margen para la construcción humana de los personajes. De hecho, mis novelas no son otra cosa que la construcción de seres humanos mediante el lenguaje. Entonces es normal que en el largo recorrido de las 200, 300 o 600 páginas yo disponga de la posibilidad de llenar de volumen humano a los personajes, una historia previa, una manera de ser, una evolución psicológica tal vez a lo largo de la historia. Con los cuentos no, el personaje ya me nace hecho, conformado desde el principio. Dispongo de 8, 14 páginas, no tengo tiempo para hacer ahí una descripción de su temperamento, ¿sí?
quizá un par de notas Claro. imprescindibles, ¿sí? Entonces me concentro más en ciertas vivencias, ciertas facetas que por razones, como he dicho, que no sé explicar, tienden hacia lo oscuro, hacia la mostración de la dificultad de las relaciones armónicas entre las personas, la traición, la violencia siempre está presente, ¿no? Y bueno, a mí me interesa también conocer un poco de técnica porque es algo que me parece muy bacano y lo primero que quisiera saber es qué buscas en los diálogos y qué son los buenos diálogos, porque uno oye muchas veces que los diálogos siempre delatan al bueno y al mal escritor, eso se dice mucho. Yo quisiera saber en tu caso, porque es que a mí qué me pasó, que cuando construías los diálogos y las escenas eran momentos muy envolventes, uno estaba ahí presenciándolo en realidad. Y quisiera saber eso, ¿cómo logras construir buenos diálogos y para ti qué son los buenos diálogos? Es que la pregunta me pone en un brete, porque tengo que dar por hecho que soy un buen escritor de diálogos. Hombre, si estuviera solo delante del espejo, pues a lo mejor me permitiría un rasgo de vanidad. Lo que sí te puedo decir con sinceridad es que yo he estudiado y trabajado mucho los diálogos, porque no me complacían los que encontraba en otros escritores, diálogos del tipo, buenos días, dijo la chica, buenos días, respondió el hombre, ¿no? Ese tipo de diálogos que me parecen muy convencionales y que no aportan sustancia narrativa a lo que se está contando, o que no sirven de transición entre dos pasajes, no me convencen. Yo me recuerdo estudiando con lupa los diálogos de Dickens en sus novelas, o del Quijote, pero sobre todo de Dickens, en los cuales se añadía a la consignación de quién habla un inciso, ¿no? Claro. Dijo Mr. Harrison en el momento en que con el rabillo del ojo observaba los gestos de fulanito, el cual sostenía una copa de vino mientras conversaba con X, cierra paréntesis y continúa el diálogo, ¿no? Bueno, esto creo que conviene conocerlo, pero no me parece actual, ¿no? Bien, lo que quiero decir es que he trabajado mucho el diálogo y los hago de tal manera que me ayuden, me liberen o liberen al narrador externo de introducir notas psicológicas, por ejemplo. Porque a menudo, por la forma de hablar, de expresarse, se puede transmitir no solamente contenido psicológico, sino que también se puede ayudar a la evolución de la historia. O sea que si el diálogo no me aporta algo narrativo nuevo, no tiene lugar en mis novelas. He hecho experimentos de todo tipo, he introducido como fragmentos a la manera del teatro, por ejemplo, en algunas novelas, en algunos relatos, ¿no? Si descubro la posibilidad de que el lector sepa quién habla, me ahorro el añadido, dijo, respondió, propuso, intervino X, ¿no? Y bueno, yo he aprendido de otros, ¿eh? Diálogos, descripciones, comienzos de capítulos, remates, todo esto forma parte de la cocina literaria. Creo que hay que dominarlo, ¿sí? Aunque tampoco creo que debe ser el objetivo de los relatos. O sea, la exhibición de destreza formal no me parece un estímulo suficiente para dedicar horas y horas a la creación literaria. Pero conviene, y esto lo sabe cualquiera, conviene dominar el instrumento y esto facilita el trabajo, pero sobre todo ayuda a engatusar a los lectores, a crearles la ilusión narrativa, ¿no? Claro. Bueno, y hay otro elemento también que me parece técnico muy interesante dentro de estos cuentos y son los puntos de giro que hay dentro de algunos. Por ejemplo, en el cuento del personaje que se está suicidando, primero uno ve que la gente es terrible con él, pero después él tiene esta idea que le propone el amigo que es magnífica y le da un giro muy interesante al cuento. Lo mismo pasa con la tercera mano, que uno ve que el hermano, desde el punto ciego del lector, uno dice, bueno, no lo mató, de pronto no sabemos, pero después vemos que el hermano también lo sabía. ¿Qué buscas con esos puntos de giro? Si es algo que buscas, que te interesa o simplemente los cuentos se dan así, ¿cómo es eso? Bueno, ya dije hace un rato que admito que la intuición me guíe, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, sé de antemano que favorece mucho a un cuento
el hecho de que no sea explícito todo. O sea, si el cuento consiste en informar al lector sobre una historia, pues probablemente, aunque la historia tenga cierto interés, el cuento como entidad estética no va a ser valioso. Eso procuro evitarlo, ¿no? Bueno, yo tengo una teoría, sería muy largo de explicar, pero así resumidamente puede ser útil para responder a la pregunta. Yo trabajo, escriba lo que escriba, con contenido narrativo siempre sobre el fondo de una historia infinita. Cualquier suceso en esta vida es susceptible de ser contado de manera infinita. Para resumir, empecemos por los zapatos del protagonista. Podemos dedicar 20.000 páginas a los zapatos, ¿de acuerdo? Contando cómo son los materiales, cómo se fabricó, la historia del zapato, la evolución del zapato a lo largo de la historia, etc. Bueno, eso sería insoportable y altamente tedioso. Por tanto, tengo que seleccionar, ¿sí? No se selecciona, hay que pasarlo todo por un filtro selector, de manera que al texto final llegue lo estrictamente necesario o sugerente. Y entonces, claro, si yo estoy escribiendo una historia de 450 páginas, tengo unos agujeros en el filtro más grandes que me permiten la creación de un mundo, la creación de personajes, claro. no la mera mención, acompañada de 2 o 3 notas, ¿sí? Entonces, dominar este filtro es fundamental. Y el filtro que requiere la creación de cuentos es muy distinto, es mucho más estricto. Los agujeritos son más pequeños. Y esto explica, en mi opinión, por qué grandes novelistas fracasaron como escritores de cuentos o viceversa. Porque seguían escribiendo igual de bien desde un punto de vista lingüístico. Y sin embargo, grandes novelistas después han escrito cuentos como muy torpes, ¿no? Donde se ve lo artificial, se ve la intención de rematar aquello de manera que todo lo dicho anteriormente tenga una aclaración, ¿no? Y yo me siento 2 escritores muy distintos según lo que escriba. No soy siempre el mismo, Claro. ¿no? Pero soy una multiplicidad de creadores. Entonces, si voy a escribir un determinado género o un determinado tipo de texto, hace que me visto una determinada personalidad creativa, ¿sí? Eso me impide también abordar distintos proyectos de manera simultánea. O sea, si escribo cuentos, ¿de acuerdo? Y no por la mañana una cosa y por la tarde otra, porque realmente tendría que andar cambiándome de personalidad continuamente. Claro, ¿sí? y cuando estás escribiendo cuentos, por ejemplo, estás habitando los cuentos. De Exacto, alguna u otra forma. totalmente. Además, yo permito que la obra en marcha colonice mi cerebro. Es decir, yo estoy las 24 horas del día escribiendo, no de una manera física, Claro. pero el cerebro está las 24 horas moliendo el café creativo, soñando por las noches con los personajes, con la posible solución de un capítulo, con asuntos de tipo lingüístico, con la posibilidad de añadir alguna idea nueva, tratando de verificar si un episodio está bien insertado en la narración. Y luego está la parte, vamos a decir, física, creativa, cuando estoy Claro, sentarse. ahí apretando las teclas, porque yo escribo con teclas, ¿no? Ya no escribo a mano desde hace tiempo. Bien. ¿Y eres de esas personas obsesivas que si lo encuentra la idea por la calle tiene que salir o anotarla en algún No. lado? No. No, tengo mis trucos. Uno que me funciona siempre, que me libra de la psicosis, del bloqueo, del miedo a la página en blanco, es autoimponerme dificultades. Autoimponérmelas de una manera caprichosa, gratuita. Por ejemplo, me digo en un momento determinado, ahora vas a contar una historia de atrás hacia adelante, o no vas a usar la letra F. Entonces ya, solamente comprobar si soy capaz de llevar a cabo esa decisión arbitraria, ya empiezo, ya la mano empieza a producir, claro, a buscar, ¿sí? Por eso dije antes que yo asocio la escritura con el gozo, porque claro, me produce, incluso en los días en que uno ha hecho poco, me permite terminar la jornada con una pequeña satisfacción, ¿no? Es decir, hay algo que por la mañana no estaba, no existía, claro, ¿sí? Lo cual no evita que al día siguiente uno vuelva a lo hecho al día anterior
y se dé cuenta que aquello es una chapuza y aquello no tiene ningún valor. Claro, pero mira que eso está muy interesante lo que dices porque eso es una teoría de la creatividad, que es ponerle restricciones al cerebro, ¿no? Como hoy entonces no usas Sí, la F, hoy no puedes usar tales palabras, y eso hace que el cerebro se mueva. totalmente, sí. Eso es un estímulo habitual en mí. Bien, Sí. y quisiera saber ahora sobre el tiempo narrativo. ¿Por qué digo esto? Porque es que hay un cuento en el que básicamente detienes el tiempo, pues lo ralentizas muchísimo, que es cuando este hombre está decidiendo si atropella al bebé o atropella Sí. al viejito. Y es curioso porque haces ese juego que es muy bacano y después en otro cuento una mujer le pide al esposo que detenga el tiempo y el esposo no lo hace, pues porque es imposible. Pero quisiera saber más allá de eso, ¿cómo juegas con el tiempo? ¿Qué te gusta de jugar con el tiempo en la narrativa y en el cuento que es tan específico, ¿no? Bueno, la consideración del tiempo en la narrativa es fundamental, está muy bien estudiado. Creo que el cuento, este dilema en el cual el tiempo real se detiene para que el personaje tenga tiempo de reflexionar si ha de atropellar a un anciano o a un niño, tiene antecedentes. Yo recuerdo un célebre cuento de Ambrose Bierce, de uno que huye, al que disparan por detrás, que se arroja a un río. Que lo van a colgar. Sí, lo van a colgar, perdón. Sí, es un condenado a muerte. Y efectivamente, también el tiempo se detiene y entonces accedemos a los pensamientos de este condenado e incluso tenemos la sensación errónea de que está consiguiendo escapar, pero al final le disparan, ¿no? Así que, bueno, de alguna manera identifico mi cuento con ese anterior, ¿no? Es decir, yo no soy un mago que saca conejos o palomas de la chistera sin haberlos metido antes, ¿no? Sí, pero efectivamente la consideración del tiempo es que es fundamental, hasta el punto de que en los cuentos quizá no, para aquello que te dije de que la intuición es una ayuda suficiente en un tramo creativo de 14, de 8 páginas o 4, ¿sí? Pero en una novela eso hay que tenerlo resuelto de antemano, ¿sí? Y no será la primera vez que no me he encontrado con enormes problemas al terminar una novela y darme cuenta de que hay algunas incongruencias temporales, que la edad de los personajes no se corresponde con el tiempo histórico de la narración. O sea, no es algo que se pueda improvisar, conviene tenerlo ya preparado, entendido, asignado desde el principio. ¿Y en esos casos qué haces? ¿Toca devolverse y echar mano? Pues no sería la primera vez que he tenido que destruir páginas que me han costado meses precisamente por haber incurrido en una incoherencia de ese tipo. Bueno, y otro tema muy importante dentro del género del cuento es las aperturas y los cierres. ¿Gastas mucha energía en las aperturas y en los cierres? ¿Qué buscas de esas aperturas y de esos cierres? Porque uno dice, la apertura debería coger al lector del cuello y el cierre debería sorprender. Sí, bueno, conozco esas frases que en realidad no tienen un gran contenido teórico formal, pero que bueno, pueden ser útiles. ¿Sí? El comienzo me resulta más sencillo de encontrar que el cierre. Un cuento mal cerrado es un mal cuento, por muchas virtudes que contengan las páginas anteriores. A menudo no estoy satisfecho con el desenlace que he ideado o que tengo en mente. Entonces le pido ayuda a mi perra. Una perra que me obliga a salir a la calle, tengo que pasear con ella varias veces al día, y es habitual que paseando con ella, y mientras yo hablo conmigo mismo, se me ocurran los finales, por ejemplo. Finales que ganan mucho cuando son fruto de un golpe de genialidad, de una ocurrencia feliz. Y eso no se puede calcular, eso no se puede planear, ¿sí? Porque además todo lo antecedente es demasiado corto como para ir pensando en un final tipo novela, ¿sabes? Que de alguna manera se va anunciando y que muchas veces ocasiona un capítulo final, donde ya la sinfonía va descendiendo y tal, ¿no? El cuento que no tiene un final feliz, adecuado. Feliz no en el sentido de que termine de una manera grata para los personajes, sino esa ocurrencia
afortunada, que justo es lo que cabe en ese mínimo hueco que quedaba. Eso es fundamental. Bueno, y ya para terminar, Fernando, agradeciéndote de nuevo por este espacio acá en Literatus, fue muy grato. Tengo una pregunta que es clásica, que puedes no responderla si de pronto te parece muy chistosa, y es, siempre se la pregunto a todos los autores y autoras que pasan por acá, si te acuerdas qué hiciste con el primer dinero que ganaste por escribir literatura. Me acuerdo perfectamente, porque, claro, no era un acontecimiento previsible, y yo gané un concurso de poesía cuando tenía 19 años, me parece, 18, 19 años. Era un concurso a un poema y me dieron una cantidad de dinero no espectacular, con la que me compré unas botas de cuero de caña alta. Sí, y además no fue una buena compra porque no era mi medida exacta, así que no pude disfrutar mucho de ellas, pero sí las llevé un tiempo. Unas botas de cuero, pero de tipo cowboy, algo así, no eran habituales allí donde yo vivía. Yo iba muy orgulloso por el hecho de que la poesía me había permitido comprarme unas botas. Buenísimo. De todos modos, el dinero no es exactamente un objetivo literario para mí. Es decir, que si viene, es bienvenido naturalmente, porque también tengo que alimentarme y pagar facturas. Pero vamos a decir que es un asunto secundario para mí. En este capítulo número 74, el autor invitado fue Fernando Aramburu y hablamos sobre su nuevo libro de cuentos que se titula Hombre Caído. Mi nombre es Federico Baraya Galán y recuerden, una vez más, que el taller de cuento de Literatus todavía tiene cupos, así que si usted quiere conocer más, recibir los santos y señas, solo tiene que escribirme a mi Instagram, que es federico.baraya, o a mi correo, que es federico.baraya@gmail.com. Yo siempre estoy por ahí atento, entonces no duden en que les voy a responder. No siendo más, nos oímos en un próximo capítulo para hablar más de literatura y sobre todo del género del cuento.